Bien, un dato muy importante para comenzar. Esto no es una fórmula mágica. No es que vas a tener resultados inmediatos sin un compromiso simplemente por haber hecho este programa. De hecho, este programa tiene muchísima teoría, tiene muchísimos conceptos que van a ser necesarios llevarlos a la práctica, porque yo te voy a explicar cómo tenés que hacerlo, te voy a enseñar cuáles son las estrategias, cuáles son los modos, pero el que lo va a tener que aplicar, el que va a tener que poner esa parte de su voluntad, de su compromiso, va a ser vos mismo, ¿verdad? Así que esto es un crecimiento gradual y con compromiso. Puede que este material quizás te parezca un poco tedioso justamente por tanta teoría o tanto concepto o tanta explicación, y justamente por eso también no solamente vas a tener estos videos, sino que también vas a tener todo el material en PDF para que si vos no querés escuchar videos también los puedas leer y puedas ir llevando todo este contenido a la práctica y así poder ir viendo un resultado de forma gradual. Teniendo en cuenta esto, comenzamos. El primer paso, sobre todo en el coaching, que es lo que vamos a trabajar primeramente, es identificar cuáles son estos bloqueos. Identificar cuáles son estas creencias que limitan o entorpecen nuestro potencial como emprendedor. Ahora bien, el tema de creencias limitantes está siendo sumamente novedoso, pero también sumamente viral en lo que es las redes sociales. Muchas personas hablan de superar las creencias limitantes, de enfrentar las creencias limitantes, pero ahora, ¿cómo identifico una creencia limitante? ¿Qué es una creencia limitante? Entonces, acá te voy a explicar. Identificar una creencia limitante significa encontrar ideas o pensamientos que hacen difícil avanzar un negocio. Estos son convicciones arraigadas que asumimos como verdaderas y que restringen nuestro potencial, ¿sí? Estas creencias suelen formarse a partir de experiencias pasadas, influencias de nuestro entorno, mensajes recibidos durante la infancia o la repetición de ideas negativas sobre nosotros mismos, esos pensamientos que nosotros mismos tenemos constantemente, como por ejemplo, sos feo, no sos bueno, sos inútil, esos pensamientos negativos que nosotros mismos nos decimos a veces. Entonces, acá te voy a explicar un poco mejor con un ejemplo. Bien, ¿cómo identifico y el origen que ocasiona esta creencia? El ejemplo es no soy lo suficientemente bueno. Muchísima gente, muchísimos emprendedores inclusive, tienen la creencia de no ser lo suficientemente buenos para emprender o para enseñar o para lo que fuese. Entonces, ¿cómo la identifico? Esta creencia se manifiesta cuando alguien duda de su capacidad intelectual para emprender un negocio exitoso. Puede reflejarse en la inseguridad al tomar decisiones o en la sensación de no estar a la altura de los desafíos empresariales o de emprendimientos, etcétera. ¿Qué lo ocasiona? Esta creencia, o sea, este pensamiento de no ser lo suficientemente bueno, puede haber sido adquirida a lo largo del tiempo por experiencias previas, por críticas recibidas o comparaciones con otros. Podría estar arraigada en eventos pasados donde alguien pudo haberse sentido menospreciado por su intelecto, lo que generó esta creencia limitante. ¿Se entiende? Ahora voy a dar un ejemplo de una de mis pacientes. Por ejemplo, ella tiene un taller de costura y tiene, bueno, muchísimas alumnas a cargo, ¿no? Y ella no estaba acostumbrada a hablar ante tanto público y le costaba muchísimo pararse en el aula y enseñar. De hecho, a veces las alumnas inclusive le habían llegado a decir que hable un poco más alto porque no se le escuchaba o por ahí se trababa. Entonces, ella me decía que no entendía de por qué era así, por qué le costaba hablar, por qué le costaba expresarse, por qué tenía vergüenza. Ella realmente deseaba poder dar una buena clase, pararse frente a sus alumnas y transmitir todo su conocimiento porque en realidad siempre le había apasionado también la educación. Entonces, automáticamente cuando ella me hablaba, yo interpreté que eso era una creencia limitante y le empecé a consultar en qué momento de su vida ella sintió que su voz no tenía valor. Y ahí fue cuando me comentó que en su infancia su padre siempre la callaba, tanto a ella como a sus hermanas, sobre todo mujeres, ¿no? Las palabras que ellas decían no tenían valor, sus ideas no importaban, sus
no sé, sus dolencias, sus emociones, todo aquello que ellas hubiesen querido expresar no era importante para su padre y su madre como que apoyaba esto, ¿no? Vieron que antes estaba mucho esta forma de vivir donde el hombre lideraba toda la casa y la mujer simplemente se callaba y bueno, esto pasó a sus hijas, ¿verdad? Entonces ella creció su infancia, su adolescencia, su adultez, creyendo que su voz no valía, que lo que ella tenía para decir no era importante. Entonces, claro, ella desarrolló esta idea de que lo que ella tenía para enseñar como costurera, como modista, no era lo suficientemente bueno o no era lo suficientemente importante. Y cuando ella sanó esta creencia limitante, cuando ella entendió que el no poder hablar, el no poder tener una voz alta, el no poder tener claridad a la hora de enseñar, era porque en realidad ella creía por su padre, que su voz no valía, cambió totalmente su forma de enseñar y cambió totalmente la forma de hasta su voz, el sonido de su voz hoy en día. Si escuchan una de sus clases es muchísimo más alto, cuando ella habla, cuando ella enseña es muchísimo más segura y de hecho hoy en día duplicó sus ganancias, ya que duplicó el valor de sus cursos porque entendió que lo que ella tiene para enseñar sí es valioso, nada más que ella no le daba ese valor. Así que vean la importancia de trabajar las creencias limitantes porque cuando uno se mueve y va emprendiendo con creencias limitantes, no solamente afecta, bueno, a tu emprendimiento en sí que no avanza, sino también al valor que vos le das a las cosas que estás ofreciendo. Bien, te voy a compartir algunas creencias comunes en los emprendedores hoy en día. En este momento yo te las voy a nombrar, pero después en el PDF vos podés verlas y leerlas un poquito más detalladas, porque fíjate que acá te nombro, por ejemplo, una en miedo al fracaso y te lo describo. Creer que el fracaso es algo negativo e inevitable, lo que puede paralizar a alguien impidiéndole tomar riesgos necesarios para el crecimiento empresarial. Lo que yo voy a hacer ahora es leerte cuáles son algunas de estas creencias, porque lo que me importa ahora es más o menos que vos veas si te sentís como un poco reflejado en algunas y que después puedas realmente leer su descripción completa. Entonces, algunas creencias comunes en los emprendedores, que es lo que más escucho y también lo que más veo, es el miedo al fracaso, el perfeccionismo extremo, la autoexigencia excesiva, el miedo al rechazo o a las críticas, las limitaciones financieras, la creencia en la suerte o el azar y el miedo al cambio. Estos patrones de conducta, como bien lo venimos hablando, son reflejos de creencias, que todos tenemos creencias que nos limitan. Realmente no hay una persona que no tenga una creencia que lo limitan, porque de hecho yo siempre explico, estas creencias nosotros las asumimos sobre todo en nuestra infancia y por lo general también en la etapa de la pubertad, ¿no? En nuestra adolescencia. Entonces realmente nosotros nos movemos acorde a creencias. Por eso también es muy diversa a veces la cantidad de formas de que las personas tienen de ver una sola cosa o de opinar con respecto a solo un tema, pero es que la verdad cada uno ve su realidad acorde a su creencia. Cada uno interpreta la vida, interpreta el mundo, interpreta lo que ve según el ambiente y el entorno en el que creció, según lo que su entorno le enseñó, digamos, ¿no? Entonces, algunos tienen más creencias, otros tienen menos, pero sobre todo las creencias son más cuando no se trabaja en su desarrollo personal, ¿sí? Entonces, reconocer nuestras propias creencias suele ser algo complejo para hacerlos de por sí solos y de forma individual, a no ser que haya una gran voluntad de por medio. Siempre digo, cuando hay voluntad se puede. Entonces, si vos por ahí estás perdido y no sabes o no entendés cómo reconocer tus creencias, podés invertir en un coach que te acompañe, de hecho te lo recomiendo. Y si no podés, tampoco es el fin del mundo porque se puede. Puedes mirar videos en YouTube, puedes escuchar podcasts, puedes leer libros, puedes hacer meditación. De hecho, algo que yo siempre comparto de mi propia experiencia es que cuando yo comencé con el tema del desarrollo personal, no tenía para pagar un coach, tampoco tenía para ir a terapia. Entonces lo que yo hacía, ni siquiera tenía Spotify en ese momento. Entonces lo que yo hacía era entrar a YouTube y poner videos de desarrollo personal. Y así fue
que empecé como cada vez a hacer más una introspección en mí misma. Después conseguí Spotify y empecé a escuchar podcasts y también después le comencé a escuchar estos mismos podcasts en YouTube. Empecé a leer libros de personas de superación personal, empecé a leer, a mirar y ver, leer videos, información sobre personas que fueron emprendedores exitosos y a raíz de ahí fui como sintiéndome identificada y fui cambiando mis propios patrones de conducta. Empecé también a meditar y eso hizo que conecte mucho conmigo misma. Y después de todo este proceso fue que recién se me abrieron las puertas a una abundancia económica que fue lo que hizo que yo pueda, bueno, comenzar a pagar un coach, comenzar a pagar un psicólogo. Por ahí mucha gente dice, no voy a otra área porque no tengo plata. Y la verdad es que con tanta información que hay en internet hoy en día, por ahí decir no trabajo en mi desarrollo personal porque no tengo plata es casi un chiste, porque hay muchísimo contenido de desarrollo personal del emprendedor, hay muchísimo contenido realmente en internet, así que o de hecho puedes ir a alguna librería, alguna biblioteca y sacar un libro. Realmente hay información a mano, es solamente tener voluntad para buscarla y encontrarla.